La primera bomba que pusieron los miembros de la resistencia poética estaba indebidamente calibrada y peormente ajustada en su cronometría, de modo que no fueron precisamente los pedazos de la vitrina de bestsellers de la novelista Gabriel Salamandra los que saltaron por el aire, como el delirante y atrevido plan indicaba, llevándose en confusión y fuego liberador aquellas páginas ignominiosas. Por el contrario, o más bien, de una forma impensada, como una tremebunda y terrorífica escritura automática, fueron los tejidos, órganos y pedazos ardientes del traje del joven poeta Gonzalo Amargo los que, figura retórica mediante, volaron y escribieron sus espantosas figuras por el aire. En el noticiero estatal de las 21:59 hubo un par de minutos bastante detallados para este tipo de información que explicaban la ocurrencia del asunto debido al corte de tránsito peatonal que éste había provocado en una zona muy concurrida por los amantes del café cultivado en la estación espacial de Megara 7 y de las lecturas al aire libre. Debido a la naturaleza especial del incidente, el periodista de turno debió resumir las probables causas del evento aludiendo al movimiento extremista que había surgido, hasta entonces solo visible en manifestaciones simbólicas de rebeldía contra la entrada en escena del último y más avanzado programa de inteligencia artificial del conglomerado internacional de editoriales ION, el que finalmente, y después de un largo periodo de experimentaciones, anunciaba el lanzamiento al mercado del primer libro de poesía escrito por dicho programa. Un libro de sonetos en alejandrinos, ni más ni menos. Esto, que parecía el corolario de una historia de ignominia y degradación del arte, por supuesto, no era más que otra consabida novedad tecnológica para el grueso del público, novedad que, en el caso de los que estaban habituados a sumergirse en la deliciosa evasión de leer novelas escritas desde hace ya bastante tiempo por inteligencias artificiales, no revestía mayor interés, a no ser que fuera un académico interesado en estudiar a autores olvidados como Mallarmé o Neruda o, y esto era lo directamente relacionado con el hecho, a alguno de aquellos últimos y patéticos especímenes de la raza humana conocidos como poetas. 3 de estos desdichados eran los que, en un salón lateral medio vacío de lo que alguna vez había sido el bullicioso y bullente templo de las letras inmortales, miraban un viejo monitor LED con su esquina superior izquierda trizada, poniendo la mayor de las atenciones a aquella noticia, que ponía de relieve, una vez más, la inutilidad de los poetas en las cosas prácticas de la vida, como poner una simple bomba. «Estúpido Amargo, 1000 veces estúpido», rugió el más pequeño de los 3 hombres que permanecían de pie frente a la pantalla. Era un sujeto gordo, de rostro enrojecido, quizás en parte a la rabia del momento, o quizás a la ingesta continua de alcohol de mala calidad. Su rostro tenía un marcado aire a un actor de cine curiosamente redescubierto en aquellos días, Edward G. Robinson. «Esto», dijo suspirando otro de los sujetos, «es el comienzo del fin de la poesía». Esta última frase fue acompañada con un nuevo suspiro dramático, y el hombre, el más joven de los 3, vestido con una camiseta absurda que imitaba el más estrafalario de los trajes de Elvis Presley, se desplomó en una silla. El sudor perlaba su frente acongojada y con un movimiento pausado se llevó la mano al pecho para tratar de desabrocharse la ropa. Luego recordó que aquella camiseta no tenía botones, por lo que sus dedos nerviosos se dedicaron a jugar nerviosamente con la medalla que colgaba de su cuello. En la medalla se leía, grabada en graciosas filigranas de utilería barata, el poeta. «Esto no es el fin de nada, es solo el comienzo. ¿O es que no se dan cuenta?». El tercer hombre, barbado y de rostro sonrosado, de pelo engominado y estatura media, podría perfectamente haber sido el que al decir esta frase rematase con algo de dignidad la escena. Pero su aspecto era tan engolado, su pecho levantado en una postura tan ridícula al tratar de ocultar el incipiente abdomen y, sobre todo, la forma de pronunciar la frase como si literalmente tuviese piedras dentro de la boca,
sin que llegase ni siquiera a recordar de la manera más vaga a aquel orador ilustre, que su frase y presencia era sin lugar a dudas el tercer lado de un perfecto triángulo de detestable desolación y estúpida miseria aunadas. «Imbécil, ¿qué pretendes decir con eso? Es el fin». El imitador involuntario de Robinson bufó al barbotar estas palabras, al igual que al individuo de la camiseta colorida, que permanecía en silencio con la mirada perdida. El sudor comenzaba a perlarle los ángulos de la frente. «No lo entiendes. Déjame explicarlo», dijo el sujeto engolado, inflando un poco más su pecho falsamente levantado. Y mientras el noticiario estatal comenzaba a narrar las peripecias de la última alza de precios de las hortalizas, el hombre barbado comenzó a explicarse. «Recapacitemos los hechos. Espero que hayas terminado antes de que llegue la policía, pues te aseguro que pronto darán con los hilos que los traerán acá. Y por favor, trata por una maldita vez de aplicar el concepto de brevedad, si es que puedes aplicarlo en la vida real, ya que no lo haces en tus libros». Robinson estaba evidentemente amostazado, rayando más bien en un furor contenido que parecía iba a estallar de un momento a otro. El barbudo hombre de tono afectado pasó por alto la invectiva, aunque una imperceptible contracción de sus pupilas demostraba que el comentario, a pesar de haber sido repetido por tantas veces, aún le afectaba en su orgullo literario. Abrió la boca para hablar, pero Robinson lo interrumpió de nuevo. «Y no debes decir recapacitar, es recapitular. Recapitulemos los hechos. Este tipo de errores se les pueden perdonar a algunos como este niño de aquí, pero no a tipos como tú». Y al decir niño, apuntó con un gesto al hombre del medallón, el que permanecía sumergido en la contemplación de su vaso medio lleno de un vino de dudosa calidad. Bueno, recapitulemos los hechos. Como recordarán, todo empezó en la tercera década del siglo XXI, hace ya bastante tiempo, cuando comenzaron a publicarse las primeras recopilaciones de cuentos escritos íntegramente por las inteligencias artificiales. Al principio, como de seguro sabrán, se trató de una novedad más, bastante parecido a hoy, cuando se reciben de manera momentáneamente interesada las invenciones de la tecnología. Incluso, si recuerdan, fue primero el fenómeno de las películas animadas, guionizadas y fabricadas por estas inteligencias las que primero comenzaron a comercializarse de manera masiva. A pesar de lo incoherentes que eran estas películas, la gente se reía a morir con los giros argumentales absurdos. «Sí, era yo muy niño, pero lo recuerdo», dijo Robinson, un poco más calmado, pero aún conteniendo su enojo. Naturalmente, no deja de ser curioso el hecho de que el proceso haya sido por completo a la inversa de cómo siempre funcionó el cine, de animación o de cualquier tipo. Que primero las ideas vinieran de las cabezas de los escritores o de los guionistas, y luego se produjeran las películas. Acá fue por el contrario, que primero se hicieron las películas y después, quién sabe cómo, a alguien se le ocurrió que podría hacerse que las inteligencias artificiales escribieran los libros. «¿A dónde quieres llegar?», barbotó Robinson. «Todo eso lo sabemos de sobra», dijo el poeta ensimismado en el vaso de vino rancio, rompiendo su meditabundo y vacío silencio. Tranquilos, apaciguó el barbudo engominado de tono falseado. «Si no hubiera sido porque los libros creados por estas inteligencias artificiales comenzaron a venderse, y a venderse bien, por muy bien escritos que hubieran estado, no hubieran pasado de ser solo otra novedad tecnológica más de la era de la información». «¡A la mierda!», dijo Robinson, dando un puñetazo sobre la mesa. «Esto no es una mierda de clase como las que dabas en la universidad. Explícate de una vez». «Perfecto, tranquilo», siguió el barbudo, sin inmutarse. «Como bien saben, estos hechos significaron, por una parte, la ruina económica de los novelistas que comenzaban a abrirse paso en la selva implacable de las editoriales, y también la ruina intelectual de los más viejos y consagrados, ya que poco a poco, en un espacio de pocos años, las editoriales, además de definitivamente congregarse en lo que conocemos como ION, dejaron de invertir tiempo y dinero, es decir, todos los recursos empleados hasta ese momento, en descubrir nuevos talentos, en levantar campañas publicitarias para levantar nuevos ídolos literarios, ya que era mucho más sencillo y por sobre todo eficaz
desde el punto de vista del presupuesto, poner a unos cuantos ingenieros informáticos a alimentar las inteligencias artificiales con toda la información y algoritmos necesarios para que se produjeran las combinaciones argumentales y lingüísticas necesarias para crear obras maestras. ¿Cómo te atreves? El poeta adormilado se puso de pie de un salto, con los ojos llenos de lágrimas y la polera salpicada de vino. ¿Cómo te atreves a hablar de obras maestras? A esas cosas, a esa basura que escriben las computadoras. Había agarrado por la solapa al barbudo engominado y comenzó un forcejeo caótico, en medio del cual también se vio involucrado el colérico Robinson, en medio de gritos, vasos que caían al suelo y sillas que eran impelidas en varias direcciones. «Era solo cuestión de tiempo», gritaba el barbudo, ahora con voz chillona y libre de las piedras que parecían llenarle la boca. «Era solo cuestión de tiempo que asaltaran los bastiones de la poesía». «¡Cállate! ¡Cállate de una maldita vez!». Ahora Robinson era el que también le había agarrado de las solapas, y pronto el triunvirato de letrados parecía ejecutar una violenta y poco coordinada danza en el piso salpicado de alcohol. Justo en ese momento sonó el timbre de la puerta principal. Los tres desaforados escritores detuvieron su danza y miraron hacia la puerta, asustados. El de la polera colorida, sollozando, volvió a dejarse caer en la silla mientras buscaba desesperadamente el vaso que aún contenía algunos restos del vino que hasta ese momento le había consolado. Soltando las solapas del barbudo, Robinson se dirigió, tras un momento de duda y temor, con paso decidido, a la puerta. Cruzó el amplio salón que los separaba de ella y la abrió de golpe. No había nadie. De pronto, y mientras solo se oían los sollozos del lloriqueante bate, miró al suelo y vio una carta impresa arrojada por debajo de la puerta. Palideciendo, se agachó con esfuerzo por su tremebunda gordura y volvió, con el papel en las manos temblorosas, hacia donde estaban sus compañeros de danza. «Ábrela tú», le dijo, con un tono de voz por completo distinto al furibundo de unos momentos antes, al barbudo. «¿Acaso no habías dicho que era el comienzo?», dijo mirando al vacío el poeta nuevamente derrumbado en la silla. Palideciendo también, el barbudo engominado, ahora con los cabellos por completo revueltos, trató de darse un poco de dignidad ordenándolos con una mano, mientras con la otra sostenía el papel. Tras una pausa de vacilación, rasgó el sobre, extrajo una única hoja y la leyó en silencio. Un silencio de piedra se hizo en el lugar, interrumpido de pronto por el distante paso de un vehículo de emergencia. Es la orden judicial de desalojo inmediato del templo de las letras inmortales. La frase se fue apagando a medida que era dicha por el pálido barbudo. Como en una secuencia de Orson Welles, la cámara se fue alejando, mostrando la desolación de cada uno de los hombres en cada una de sus distintas y disímiles posturas, hermanadas por la nocturna tragedia que parecía haber derrumbado el universo sobre ellos. Los 7 hombres reunidos alrededor del parlante estereofónico se mantuvieron en silencio al terminar de escuchar el relato. Uno de ellos lo interrumpió. «No es tu mejor relato, Gabriel, pero me parece que puede aprobarse». La voz de la computadora, femenina y sensual, dijo a través del mismo parlante: «Muchas gracias, editor en jefe. En cuanto gusten, puedo proceder a leerles los siguientes».